Ya. Ahí estamos, perfecto. Ya estamos, ahora sí. Sí, listo. Excelente. Listo. Ahora sí, Sari Vázquez, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Te cotizas un poco, pero bueno. Ya sabes. Entre que no quedamos de fechas y el audio y no sé qué, pues sí siento que te cotizas. Como ya eres influencer. No, todavía no soy influencer. Ok, pero vamos a platicar un poquito de eso en un momento. Primero me gustaría conocerte a ti. Claro. Platícame un poquito de quién eres, qué te dedicas, qué haces actualmente, y también cómo conociste a Cristo. Pues soy hija de pastor. Actualmente pues emprendimos un negocio con mi familia, entonces estamos trabajando ahí y trabajamos en la iglesia con los jóvenes y en donde podemos. Eh, ¿Cómo conocí a Cristo? Yo desde niña siempre lo he conocido. Yo nací en cuna evangélica. Entonces, hasta cuando cumplí 10 años fue cuando acepté a Cristo en mi corazón y a los 15 me bauticé y desde entonces he estado siempre involucrada en esto de la iglesia y todo. Excelente, platícame un poquito de eso. ¿Qué pasó con la niña, con la Sari de 10 años que le impulsó a decidirse por Cristo? No sé, tengo vagos recuerdos de eso, fíjate. Me acuerdo que estábamos en San Pedro de los Naranjos, ahí donde estaba mi papá, que duró, ¿cuántos? Como 6 años más o menos. Entonces me acuerdo que estábamos en un domingo y yo estaba sentada hasta el frente y me acuerdo que esa vez me quedé bien quieta y después mi papá dijo pues quién quiere aceptar a Cristo y yo me acuerdo que me acerqué y me arrodillé y ahí acepté a Cristo. Creo que ahí fue donde marcó el antes y el después en mi vida. Excelente. ¿Y crees tú que muchos niños a esa edad toman esa decisión? ¿Tuviste más amigos que lo hicieron? En ese momento no, pero creo que sí hay muchos niños que cuando uno ya es consciente de lo bueno y lo malo, es necesario aceptar a Cristo en el corazón, porque a veces tenemos la idea, ¿no? Que los niños hasta que tienen 12 años, o ya los clasificamos a cierta edad, Claro, ya necesitan aceptar a Cristo, pero no, desde que saben lo bueno y lo malo es necesario aceptar a Cristo en el corazón, es una decisión muy personal de cada quien. claro. Claro, y me acuerdo mucho de la exhortación que enojado le dice Jesús a sus discípulos: dejad a Ujú. los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces sería absurdo que alguien que se diga cristiano y les impida a los niños ir a su Señor. Exacto. Claro que es relevante que ellos acepten cuanto antes, sepan el Dios que les ama. Ujú. Bueno, pues platícanos un poco sobre qué fue para ti, qué ha sido para ti ese tiempo de pandemia, cómo afectó en tu caso tu dinámica de familia, de iglesia, de trabajo, si tuviste alguna pérdida en ese tiempo, cuéntame de eso. Pues gracias a Dios no he tenido ninguna pérdida. Sí he tenido bastantes familiares que se han enfermado, pero he visto la mano de Dios obrando en ellos, o sea, gente que tenía diabetes, que estaba así como que literal, o sea, de las personas más vulnerables, pero aún así el Señor los guardó, ¿no? Y en este tiempo de pandemia el Señor como que me dio una nueva visión de las cosas. Entonces, ha sido un tiempo hermoso, donde cuando las iglesias se cerraron, el Señor aún así me permitía ir a apoyar la transmisión, a estar ahí. Y en la casa hemos visto realmente la mano de Dios. El año antepasado, pasado más o menos, creo que fue el antepasado, mis papás no pudieron trabajar para nada, pero puedo testificar que nunca nos faltó el alimento, sino que Dios siempre proveyó. Entonces, en este tiempo de pandemia es un tiempo en el que nuestra fe como familia ha crecido, hemos visto la mano de Dios grandemente y la seguimos viendo hasta el día de hoy. Entonces, pues, ¿qué podemos aprender de la pandemia? Muchas cosas. El punto es realmente llevarlas a cabo, ¿no? Porque una cosa es reflexionar y decir, no, es que esta pandemia me enseñó esto, me enseñó aquello, pero si no lo llevas a la práctica, entonces ese es el error que muchos estamos cometiendo hoy. Ujú. ¿Y tú seguiste congregándote de este tiempo o cerró tu iglesia? Cerró mi iglesia, si no mal recuerdo, como 3 meses más o menos, 3, 4, no recuerdo bien. Y hacíamos transmisiones desde la página, desde la iglesia y nada más íbamos los que pues transmitían. Ya. ¿Alguno Ujú. de los hermanos resintió esa ausencia y de qué forma?
Sí, más los hermanos grandes que no se podían conectar o que no tenían Facebook o manera de conectarse. Fue como que para ellos sí siento que les afectó un poco más. A otros, como que los relajó porque actualmente siguen sin ir a la iglesia. Entonces como que ya se Wow. acostumbraron a ver la transmisión y todo. Entonces como que a otros, los motivó más a ir. O sea, como que hay de todo un poco, en la iglesia, ¿no? Un Pero pues el pastor, Señor hace la obra. Ujú, un pastor decía que el COVID es como una taza de té. O ujú. sea, el agua hirviendo no crea el té, sino solamente delata lo que ya había en la bolsita de té. Si hay canela, sale canela. Si hay limón, té de limón, hay limón. O sea, Ujú. nada de lo que está pasando en cuanto a la reacción de la gente apareció mágicamente y estaba ahí. Vino como a delatar que había, ¿no? Por otra parte, también vino a delatar um, la sed de Dios y eso es muy importante. Yo te pregunto si en tu congregación local eh, hubo gente nueva o gente que se había alejado y que volvió a la iglesia. La iglesia que estaba anteriormente, cuando fue la pandemia, sí, sí, muchos hermanos regresaron, de que se habían ido, pues, y ya después regresaron. Y actualmente en la iglesia donde estoy estamos pasando por un proceso algo difícil, pero ahí la llevamos y el Señor ha sido bueno que ha llevado gente nueva a la iglesia. Y bueno, tú estuviste en activo, ¿no? Porque me dijiste que hacías transmisiones en el templo, ¿no? Sí, pero eso fue en la antigua iglesia. Es que En el apenas anterior. cumplimos un año en la iglesia donde estoy actualmente. Ajá. ¿Y tú cómo te sentiste personalmente? ¿Te sentiste saturada? ¿Te sentiste sola? ¿Te sentiste triste? ¿Te sentiste feliz? Cuando no iba a la iglesia, Y o como, cuando no ibas en la iglesia y cuando empezaste solamente a ir tú y un grupo a grabar. pues sí se sentía feo, porque faltaba a la iglesia, faltaba escuchar más hermanos adorando a Dios, o sea, sí se sentía la iglesia fría, pero te puedo testificar que en el culto, de hecho, de resurrección, fue un culto hermoso donde no fue a la iglesia, pero la presencia de Dios Wow. se dejó mover ahí de una manera impresionante que se transmitió a través de la transmisión que estábamos haciendo. Entonces, el Señor nunca nos dejó, siempre nos acompañó. Luego yo mandaba imágenes de, ay, los extraño, y me decían, no les mando, y no mandes mandando imágenes de la iglesia vacía, dice, porque nosotros Oh, anhelamos estar ahí, tú estás ahí, nos estás ah, haciendo sufrir, y yo, bueno, está bien. Pero sí fue como que la iglesia faltaba y yo sabía que era un privilegio estar ahí, porque no es lo mismo estar en tu casa, porque eso le pasó a mi mamá. Se acostumbraba así como que me voy a sentar a ver la transmisión, pero ya después, oh, los frijoles, oh, ya me tocaron la puerta, ya vino claro. visita y se iba la atención de lo Se que estaba dispersaba. haciendo. Ujú. Sí. Sí, pero qué bonito ese momento en Semana Mayor, me dijiste, ¿no? Sí, Que cuéntame un poquito cómo estuvo, cómo horarios, cuánta gente se conectó. pues es que fíjate que ese tiempo chocó junto con lo que estaban haciendo embajadores, no sé si te acuerdas. Bueno, no embajadores, Mm, el Congreso General Juvenil, ok, que hicieron oración toda esa semana, me acuerdo. Entonces como que la atmósfera se fue preparando de tal manera que cuando llegó ese culto, el Señor se dejó mover tan bonito, o sea, todos los pastores que estaban ahí, todos los que estábamos ahí transmitiendo la ujú, alabanza y todo, estábamos llore y llore porque la presencia de Dios se de Dios. derramó tan bonito, pero después de eso se suelta la balacera en Wow. donde yo vivo. O sea, después de eso el enemigo que se enojó y se empezaron a tirar balazos y nos mandaban mensajes, están en la iglesia y nosotros sí, no salgan, es que se está poniendo bien feo, andan los carros para allá y para acá y está muy feo, no salgan y entonces pues sí, sí tuvimos miedo, pero yo decía, no, pues estemos tranquilos, estemos en paz, pero solamente fue una pequeña disputa, no fue a mayores, nadie salió herido ni nada, pero vemos como el enemigo también se enoja, o sea, como que nos quiere robar pues la bendición del Señor, de la Claro. paz y de su presencia que nos había dado. Me impresiona como dices, no me fue una balacera normal. No, Es fue que si algo te más. contara cómo está donde vivo. Claro, Ajá. claro. Ah, creo que otra cosa, otro elemento interesante
bueno, un instructor de mi mamá, ella estudia actualmente tanatología, su maestría, Ujú. y estaba haciendo un artículo, una investigación que se titula ¿Dónde te agarró la pandemia? Que se Ujú. refería a que además de la situación de la pandemia, pues ya estábamos en medio de crisis personales, o como la que tú vives, ¿no? De crimen Ujú. organizado en tu región. Y a muchos los agarró, decía ese profesor, a lo mejor no te hablabas con tu papá, a lo mejor Sí. habías perdido un bebé, o a lo mejor seguías con secuelas de los temblores de hace unos años, ¿no? Con mucho miedo respecto a esto. O sea, no venimos en blanco. O sea, una parte es Ujú. nuestro estado espiritual, que es el que comentábamos hace rato con la analogía del té, pero otra parte son las crisis que nos atraviesan en medio, ¿no? Sí, Ah, exacto. ¿Tú en tu familia pasabas algo así, como o alguna cosa, no necesariamente una crisis, algo muy feliz o que se combinó con pandemia? Sí, teníamos una situación bastante fuerte con mi hermano. Estábamos viviendo una situación muy deprimente para él. Y entonces de agarrarnos en pandemia fue difícil, Mm, porque él sí se molestaba y se enojaba, ¿no? Porque poníamos la transmisión y decía, no, bájele. Entonces, wow. fue difícil, pero el Señor lo preparó para lo que él tenía para el año pasado, que fue cuando el Señor le permitió ir a Estados Unidos, pero el Señor lo fue preparando entonces en ese tiempo. Creo que me platicaste un poquito de eso. Sí. Tremendo, porque a veces vemos nada más el aspecto negativo de la pandemia, pero mira que pues a veces es la forma en que Dios tiene para regresarnos, que es lo que platicábamos cuando te pregunté si alguien había venido o más gente había aceptado. Bueno, Ujú. pues ya vamos un poquito a lo que tú estás haciendo. Primero preguntarte, creo que lo que tú me has dicho hasta ahorita me ha dado cuenta de una chica que ya tenía su necesidad espiritual cubierta, Ujú. porque trabajaba en el templo, porque estaba con su iglesia, conectada con su iglesia, porque estaba con crisis personales, pero llevados al Señor. Y la pregunta que Ujú. quiero hacerte, ¿por qué hacer algo más? Si ya estás bien tú, ¿por qué en este caso hacer una cuenta de TikTok y lanzar devocionales y hacer más cosas? Cuéntame. Porque para los tiempos de Dios son perfectos, no todos sabemos que son perfectos. Entonces yo recuerdo que en el 2019 el Señor me llevó a ayunar y a orar un mes entero, donde cerré mis redes sociales, literal no me quedé con WhatsApp y Messenger. Y en ese tiempo el Señor me metió a estar con Él y en ese tiempo fue cuando el Señor me dijo, yo quiero que tú hables mi palabra a través de las redes sociales. Y yo, Señor, pero es que yo no sé hablar. No, Ok, si me hubieras visto, yo era una persona torpe, o sea, para estar aquí era imposible para mí. O sea, yo en la universidad estudié comunicaciones, era de típico, yo te edito los videos, yo te edito los audios, a mí no me pongas en cámara. O sea, yo siempre detrás, 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 pero el Señor en ese tiempo me dijo, ahora tú vas a estar al frente. Y yo, Señor, pero ¿cómo? Va a ser imposible, ¿no? Pero fue el Señor el que me movió, al final de cuentas, y todo comenzó en el 2020, un día, en el 2021, mentira, y dije, me desperté el 1 de enero de 2021 y dije, voy a abrir una página para wow, leer la Biblia juntos. Dije, sería bien wow. padre, ¿no? Y entonces la abrí y empecé a publicar. Y entonces me acuerdo que una prima de la Ciudad de México, tengo dos personas que me han sido mi motor, esa prima y, bueno, son dos primas. Y ella me decía, no, sí, échale ganas, yo te voy a estar orando por ti. Y entonces después empecé a hacer en vivos y todo. Y ellas fueron siempre mi motor que me decían, hey, échale ganas, no te desanimes. Entonces todo fue un proceso para llegar a eso. Entonces la cuenta de TikTok, de hecho, el lunes cumple un año de crear contenido en TikTok Uh, porque sí, subí un video para el 14 de febrero que decía, si tú pasaste este 14 de febrero solo, no, recuerda que Cristo te ama, que no estás solo, que Cristo wow. te ama. Y justo el 14 de febrero cumplimos un año en TikTok. Claro, porque es una fecha difícil para quien está solo, ¿no? Para quien no está Sí. viviendo con una pareja, con alguien cercano. Y mucho más difícil para aquellos que han perdido Ujú. gente, o sea por una separación, por lo que sea. No sé si estuviste viendo hace rato que hacíamos el análisis de la canción. Ujú.
que tiene que ver con esas personas que se sienten completamente solas por la pérdida. Bueno, era una historia de un hombre que lo plantan en el altar y otro, no sé si el mismo hombre u otro, de sus padres que habían fallecido. Y él cuestionándose, ¿cómo es posible que mi madre haya sufrido tanto cuando Ujú. perdimos a mi papá? Como esas historias debe haber cientos, y justo el 14, esas fechas significativas como 14 de febrero, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, mitad de la población no está para recibir o dar tarjetas. No. Entonces, ¿qué relevante fue ese momento, 14 de febrero, para hacerlo? También me imagino que vas a hacer algo ese día. Sí, es lo que estaba pensando que iba a hacer ese día, pero sí, gracias al Señor, cumplimos un año ahí en TikTok. Excelente. ¿Cómo Ah, iniciaste? te ¿Qué, digo que fue ese, así. ese primero de febrero, primero de enero que te planteaste, ¿qué Eso fue en pasos Facebook. hiciste en Facebook? Ajá, abrí la página que se llama Biblia en un año, entonces empecé a subir la lectura diaria, aún todavía hoy en día estamos leyendo por segunda vez la Biblia entera, entonces te subo una plantilla los domingos y, y te doy las lecturas de cada día, ¿no? Entonces así empecé subiendo las lecturas y después llegó el domingo y entonces yo estaba, ay, quizás haga un en vivo y un pequeño resumen de la lectura de la semana. Wow, Y dije, ay, señor, pero yo no sé hablar. Y me acuerdo que yo estaba tan nerviosa, yo estaba con mi sobrina. No inventes, no voy a lograrlo. Y ella, no, tú hazlo, tú hazlo. Y ella echándome porras y motivándome. Entonces, hubieran de ver, mi primer video fue un desastre, pero dije, bueno, señor, tú me pusiste aquí, tú me vas a dar la claro. palabra. Y de ahí, domingo a domingo daba un resumen, hasta lo dejé hasta septiembre por cuestiones personales, pero casi todo el año lo cubrí, dar resumen cada domingo. Cuéntanos un poquito de la respuesta de tu público. Pues es que fue bien chistoso porque si yo sin darme cuenta le di en promocionar la página y Ujú. pagué 100 pesos, yo sin darme cuenta, yo ni sé ni dónde la piqué, pero la página se promocionó y mucha gente empezó ser atraída a la página. Y entonces yo dije, pues Señor, eres tú y tú eres el dueño del oro y de la plata y yo voy a poner ese dinero porque pues tú al final de cuentas fuiste tú el que lo hiciste posible. Y este año ha sido un poco diferente porque hay páginas que están apoyando con los versículos que subo diario, los comparte. Entonces, como que cada Excelente. temporada ha sido muy diferente. Ahora cuentas con más personas que te ayudan en esa parte. No, sigo estando yo sola. No, pero en la parte de compartir lo que tú Ah, ya sí. haces. Sí, Ya ha sido de su propia voluntad. Yo nunca les he dicho, oye, hermoso. ayúdenme a compartirlo. No, un muchacho me mandó un mensaje, me dijo, oye, me encanta lo que haces en tu página, quiero compartirlo con mi iglesia. Le dije, pues adelante, hazlo, puedes compartir lo que tú quieras. Entonces, pues, he sido realmente Dios el que ha respaldado esta obra, no yo. Así que no Buena. son mi lema es, no son mis seguidores, son los seguidores del Señor. Ok. Y cuéntame esos seguidores. ¿Cuántos tuviste? ¿Y qué te llevó? Porque después hiciste reuniones de Zoom, hiciste grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Ah, sí. Ah, es que, bueno, hasta ahí se quedó la página de Facebook, entonces todo iba bien, perfecto, Todo iba tranquilo. todo iba tranquilo. Yo dije, no, pues con esta la voy a hacer para el año, ¿no? Después subo el video en TikTok y le dije, me acuerdo que oré, Señor, si mañana despierto con 10 seguidores, entonces quiere decir que entonces tú quieres que suba videos. En ese momento tenía como 3 o 4, ni me acuerdo cuántos tenía. Y llegué a 10 seguidores. Yo estaba casi toda la noche así de, que llegue, y estaba orando, ¿no? Ok. Entonces ya después llegué a los 10 seguidores y le dije, Señor, pues ahora qué hago. Y entonces en ese tiempo fue un auge donde también muchos más cristianos empezaron Ujú. a subir como devocionales y empecé a grabar devocionales. Y después cuando llega el 28 de febrero, el Señor me vuelve a poner el anhelo de mi corazón de hacer otra vez un reto de 21 días, o sea, de hacer un reto de 21 días donde buscaba a Dios y todo, ¿no? Pero el Señor me decía, públicalo, hazlo público. Y yo, pues, a ver, bueno, y le dije a una amiga, oye amiga, voy a hacer esto, ¿te quieres unir para hacerlo juntos? Yo dije, ya cumplí, ¿no? Ya le dije a mi Ujú. amiga, y mi amiga, no, sí, y ya después te voy a seguir, Señor. No, hazlo público, públicalo, públicalo. Y fue que lo subí
a TikTok. Fue un video muy, 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 muy sencillo que simplemente decía, si tú quieres mejorar tu relación con Dios, te invito a que te unas al reto de 21 días con Dios. Yo ni hablé, fue un video donde nomás salen unas solitas atrás, pura letra, algo que quizás hoy en día no leemos, pero eso fue una respuesta impresionante que casi llegamos a los 20,000 de un día para otro, a los casi los 20,000 seguidores en TikTok. Y después de ahí, mucha gente estaba interesada en volverlo a hacer, en hacerlo. Empecé a hacer las cuentas en WhatsApp, en Telegram, porque llenamos un grupo al límite de las personas. Entonces tuvimos que abrir otra cuenta y después tuvimos que abrir otra cuenta en Telegram y hacíamos algunos en vivos ¿cómo se llama? Por Zoom y todo, pero realmente fue el Señor el que movió todo. Y el otro día, de hecho, un chico me mandó un mensaje porque también empecé a leer un libro que se llamaba Una vida con propósito. Me mandó un mensaje y me dice, gracias por tu trabajo porque tú me has inspirado a seguir buscando a Dios. Y entonces quizás yo no me doy cuenta de la magnitud que está llegando todo el trabajo que yo nada más hago en obediencia a Dios, que ha transformado las vidas y es padre realmente ser un instrumento de Dios. Y cuando disponemos nuestro corazón, pues el Señor, wow, lleva a nuestros sueños al máximo. Platícame de las reuniones de Zoom y los grupos de WhatsApp. ¿Tienes en tu mente personas que volvieron a su iglesia o que tomaron decisiones respecto a su vida espiritual directamente en los grupos? Pues no conozco todos los casos, pero creo que sí hubo muchas personas que cambiaron. Solo conozco un caso de una muchacha que fue la que nos contó que su marido estaba en la cárcel y él era inocente, lo había metido inocentemente y nos pedía que oráramos por él y el Señor hizo la obra de tal manera que lo ha dejado libre. Entonces es el Wow, único caso que conozco. wow. Muchas personas más estaban deprimidas, me hablaban por teléfono. Yo lo que les podía les ayudaba. Entonces, Sí. quizás no me han contado todo su testimonio, pero yo creo que el Señor hizo muchas cosas en la vida de ellos. Bueno, podría ser esa una buena forma de conmemorar el aniversario. Reunir tus testimonios, pedirles que se graben, que hagan sus Ujú, propios TikToks y te etiqueten, hacer dúos con eso, ¿no? sí. Digo, te paso este tip de forma gratuita. El segundo o el tercer tip ya van ahí con comisión. Ah, bueno, está bien. Pero sí, no es una buena idea. Creo que Sí. el poder llevar un registro de lo que Dios ha hecho, porque es lo que Dios nos dice. Ujú, Recuerda, acuérdate de que yo te saqué de tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre, y te llevé por el camino del desierto. ujú, Entonces, recordar para ti o enterarte de lo que ha pasado a través de tu ministerio, creo que les va a ayudar demasiado. Creo que es algo esencial. En Tardes de Alabanza, por ejemplo, ahí con Charlie, ujú, tenemos un par de muros con post-its. ujú, Un muro son de peticiones que estamos haciendo al Señor y otro muro son de peticiones concluidas, bueno, que Dios ha respondido. Tenemos esa alegría de poder ver mucho más peticiones contestadas que las que tenemos en el muro de las que estamos haciendo ujú, actualmente. Y creo que te ayudaría mucho, y no solamente a ti, sino a todas las personas que te han estado siguiendo, el ver cómo Dios ha sido bueno en ese trayecto. Y también creo que también serviría de inspiración para que más personas eh, tomen las redes, sí. tomen las redes. Y bueno, yo he visto mucho que en TikTok, en Instagram, en Twitch, existe mucha más masa de personas que hacen un contenido secular y una gran cantidad de ese contenido secular es contenido nocivo, Ujú, que incita al mal, ¿no? A la infidelidad, a la pornografía, a, al mismo suicidio, la depresión. O sea, creo que la mitad de las canciones rancheras y banda son mensajes negativos. Creo que se necesita más personas. No creo que se necesita que las personas que estén hagan más, aunque es extraordinario que tú lo hagas, pero creo que también se necesita que haya más personas haciendo, aunque sea poco, subiendo un testimonio. A lo mejor es el único TikTok que van a subir su testimonio de vida, pero va
ser algo distinto frente a toda esta ola que ya tenemos de negatividad. ¿Qué opinas de esto? Sí, es interesante ver cómo el otro día me dolía mi corazón ver una muchacha y yo le comentaba a un amigo, le decía, no inventes hasta qué grado hemos llegado que por conseguir dinero en TikTok, la muchacha decía, si me mandas las gafitas, o sea, de qué tanto ves que hay diferentes emojis que mandas en los vivos, me escribo tu nombre. Entonces yo le vi los ojos y eran unos ojos de tristeza la muchacha y tenía toda la cara rayada, estaba actuando de una manera pues fea. Yo me quedaba de hasta qué grado hemos llegado de querer tener ser populares, ¿no? Y querer que los demás nos den o ser famosos, porque Claro. antes era imposible llegar a ser famoso. Sí. Muy poca gente era famosa por YouTube. Y ya después ahí se empezó a abrir hasta el punto en el cual actualmente estamos llegando. Entonces, sí estaría bien que hubiera más personas hablando de la palabra, aunque llegue a un corazón, pero que ese Ujú. corazón realmente sea tocado y transformado. Yo actualmente ahora subo devocionales diarios y yo oro. Señor, tú llévalo a la persona que lo necesite, porque me he fijado que ya hay mucha oposición para llevar el mensaje de la palabra dentro de la misma plataforma de TikTok. Entonces, el Señor, Él se encarga de llevarlo. Le digo, Señor, tú Ujú. pasa los muros que el mismo enemigo han puesto y entonces tú llévalo a quien necesite escuchar el mensaje. Y es bonito cuando Ujú. escriben, gracias, necesitaba esta palabra. Y yo digo, Señor, el propósito se cumplió en esa persona. Y así, pues, entre más personas, es que yo voy a lograr llegar a un círculo de personas, ¿no? Y tú vas a llegar a otro círculo de personas y alguien Claro. más va a abrir su página y va a llegar a otro círculo. Entonces, si empezamos a unirnos así como en circulitos, pues vamos a abarcar más espacio unidos, ¿no? Ujú. Trabajando bajo un mismo fin. Voy a hacer una pregunta un poco difícil, A ver, porque tú tomaste ambas posturas de lo que te voy a cuestionar. a ver. Había antes un meme, son contrarias entre sí. Hubo un meme, bueno, una imagen como hecha así de caricatura, que Ujú, era el versículo donde dice, y dejando las redes, siguieron a Jesús, ujú, eh, refiriéndose a Pedro cuando dejó las redes de pesca. Entonces, la ilustración era de un monito que dejó sus redes sociales ujú, para seguir a Jesús. ujú, Cuando tú me dijiste que tomaste este ayuno y esa preparación, tú cortaste ujú. la parte de redes sociales, incluso WhatsApp me dijiste, ¿no? No, WhatsApp y Messenger me quedé nomás con Bueno, ellos. nada más para comunicarte con las Ajá, personas, ¿no? sí, sí. ¿Qué opinas de esa postura? ¿Es válida y dónde es válida? Porque yo entiendo, por ejemplo, que hay Ujú. personas adictas, Sí. o en momentos, tú y yo, creo que hemos tomado demasiado tiempo viendo TikToks por ver TikToks o metiéndonos en cosas. Ujú. ¿Hasta dónde es válida esa postura de dejar las redes y seguir a Cristo? Y hasta dónde no. Pues es que todo eso tiene que ver con tu relación con Dios, ¿no? Porque yo cuando lo decidí, yo estaba muy adicta. Y entonces fue el Señor como de, hey, necesito hablarte, pero estás tan distraída que no te puedo hablar porque estás tan concentrada en tus redes sociales. Entonces, yo recomendaría que lo hicieran, sí, yo se lo recomendaría Ujú. mucho, si se sienten muy atados a eso, muy atados a las redes sociales, que creen que no lo pueden vencer o que no tienen dominio propio, que lo hagan un tiempo, tienen un tiempo sus redes sociales y busquen al Señor realmente. Ujú. Pero hay que saber tener un equilibrio. La Biblia nos dice que todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Y todo me es permitido, más no todo me edifica. Entonces, también las redes sociales te pueden alentar y te pueden bendecir a tu vida y hablar Dios a través de un mensaje, como también te pueden destruir y hacerte caer en pecado. Entonces hay que saber ser sabios de nuestro tiempo y saber darle más el tiempo a Dios. Entonces, si el Señor está poniendo ese deseo en tu corazón, sé obediente y hazlo, que el Señor te dará la recompensa. Yo qué más quisiera ahorita cerrar otra vez mis redes sociales, luego estoy así con el Señor. Ay, Señor, yo quisiera cerrar otra vez mis redes sociales, pero yo tengo un compromiso mayor y no puedo cerrar ahorita mis redes sociales porque pues tengo que compartir la palabra, pero aún así, si algún día el Señor me dice, ¿sabes qué? Cierra una semana, no subas nada, pues
en obediencia voy a cerrar todo y voy a hacerlo porque pues uno hay que obedecer a Dios antes que servirle, ¿no? Pero es cada quien su postura. En esta misma línea de quizás las redes son malas, ¿qué Ujú. pensarías de alguien que diga, ese va a ser más difícil? Oye, creo que tú estás perdiendo el tiempo y estás tomando excusas para no salir, visitar enfermos y necesitados y predicar en las calles. ¿Qué le Pues dirías? yo creo que el Señor nos ha puesto en el corazón a cada quien en un área en específico, porque no todos son para visitar y sanar enfermos, como no todos son para hablar la palabra en las redes sociales. O sea, realmente meterte a hablar en las redes sociales es un gran reto, es una gran responsabilidad, que, es que hay una línea muy delgada entre tus Ujú. seguidores y los seguidores de Dios. O sea, si no sabes tener ese equilibrio, entonces te vas a exaltar. Pero si te mantienes constante y así, porque por ejemplo hay mucha gente que cuando me conoce sabe cuántos seguidores tiene y dice, ah, no manches, eres famosa. Y yo, no, hombre, esos no son mis seguidores, son del Eres Señor. influencer. Ajá, como tú me dices, pero yo no me considero eso porque yo aprendí que toda la gloria es para el Señor, ¿no? Entonces, pues si el Señor te pone a hablar en redes sociales, pues tienes que obedecer porque el Señor te va a demandar eso, pero sin también descuidar la otra parte, ya que si el Señor en algún punto te pone a visitar a alguien, pues lo tienes que hacer y tienes que obedecer, no importa donde el Claro. Señor te ponga. ¿Qué Pero piensas sí. de... me gustó mucho tu respuesta porque es verdad que Dios comisiona específicamente a personas, se las vemos todo el tiempo, vemos a personas que deciden, más bien decide Dios que se vayan a otro país, a otro lugar. Entonces, um, hay personas que, por ejemplo, no se van de su país, Ujú, pero Dios los manda a, por ejemplo, a una colonia donde se juntan puros darquetos o escatos o lo que sea, para hablar su lenguaje en específico, en su ujú, propia cuadra. Y hay personas que Dios las comisiona para una tribu urbana, pero en Internet, ujú. que es lo que tú has logrado. En este también, he olvidado la pregunta que te iba a hacer. Ah, sí, sí. Se me fue, ya ves la edad. La edad, de Eh, la edad. si tú crees que haya pseudocristianos también haciendo labor, es decir, personas que con la excusa de dar un mensaje, bueno, que se digan cristianos y que Ujú. hagan TikToks y que sean relevantes. ¿Cuál es tu actitud respecto a ellos? Sí me he encontrado gente así, como que nada más lo hace, ¿no? Como para sobresalir, ¿no? Es lo que quiero entender, lo que tú preguntas. Pues mira, dice Así la es. palabra de Dios que sea por contienda, por vanagloria, el evangelio es predicado. Sí. O sea, al final de cuentas, el propósito que Dios tenga, puede usar Dios a quien le plazca y lo puede hacer como Él quiera, pero el Señor siempre va a respaldar más a alguien que tiene un corazón humilde, a alguien que tiene un corazón altivo. O sea, quizás Ujú. esa persona pueda conseguir muchos seguidores y sentirse la gran cosa y no me toquen porque se me va a caer un pedazo de oro, pero al final de cuentas Dios no está viendo con agrado su obra. Entonces hay que saber ser humildes y hacer que todo lo que hagamos sea para alabar a Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado donde quiera que vayas y sea Él el protagonista, no tú, porque por ejemplo yo últimamente he subido videos donde no sale mi cara. Entonces yo me quedé pensando, de hecho el otro día dije, ay Señor, estoy subiendo videos donde no sale mi cara, sino sale la Biblia. Entonces yo entendí, el Señor me hacía ver eso, que es que era Él el que quería ser famoso. Era él el que quería tener la atención de la gente, no yo. Yo solamente, yo le digo, Señor, yo solamente soy una voz, un portavoz de lo que tú quieres hablar a la gente. Y hay que saber tener eso, pero como te digo, o sea, es como una preparación que Dios te va llevando poco a poco hasta cumplir tu propósito que tiene contigo. ¿Y no te ha afectado, por ejemplo, la idea que puedan tener perdón, personas que no conocen por culpa de esos cristianos, pseudocristianos? ¿No te ha afectado tú debes ser igual que fulanita o fulanito, que son homofóbicos o en alguna cosa? ¿No te ha afectado digamos, por rebote, ese comportamiento de aquellos? No, no me ha afectado
Más bien, ¿sabes qué es lo que me ha afectado? La actitud de algunos cristianos. Porque me acuerdo Mm, que cuando hacía en vivos, recibía más crítica de los cristianos que de wow, la gente de fuera, porque la gente me decía, es que tú eres mujer, tú no deberías de estar aquí, wow. tú no deberías de estar predicando la palabra, y a veces me ponía a pelear con ellos. Y me acuerdo que ya los últimos en vivos que teníamos, había gente que me atacaba, que me decía que tú odias a los gays y que no sé qué, y había un musulmán que él Mm, dijo, yo la respeto a ella, déjela en paz. Y él me defendía y yo así de, o sea, un musulmán viéndome, yo le decía, Señor, pues tú haz qué la genial. obra en él. O sea, tú haz la obra. Entonces, si eran más los cristianos de, ¿qué estás haciendo aquí Wow. si tú eres mujer? A persona. Y cuando la gente me llegó a preguntar, oye, ¿tú qué piensas? ¿Que Dios odia a los gays? Yo le decía, no, el Señor los ama. Odia lo que Él hace, lo que ellos hacen, pero el Señor los ama y quiere transformar sus vidas. Entonces, más que nada fue eso, lo que más me pegó. Aunque al final no me pegó nada, porque pues, yo decía, yo no estoy cumpliendo lo que el Señor me puso y ellos nos van a dar cuenta de lo que hablan, ¿no? Wow, tremendo. O sea, sí es algo que ocurre recurrentemente en cualquier ministerio, pero es bien triste volverlo a escuchar otra vez, de Sí. que los cristianos sean, la, no sé, el obstáculo a saltar para desempeñar tu ministerio. Uh Me -huh. decías que no te llegó a afectar, o sea, sí te incomodó, pero no te afectó. ¿Algo te afectó durante ese trayecto? ¿Te impidió llevar a cabo tu labor? Fueron más cosas personales que las Mm, exteriores. ya, Creo sí, que, porque hubo un wow. tiempo donde sí cesé de subir videos. Digo que como por septiembre, cuando tuve que irme, dejé las redes sociales, hasta cierto punto a un lado, pero fue por cuestiones personales hasta este año Mm, que el Señor me dijo, ándale, ahora te vas a sí, poner a hacer esto. Y yo, bueno, Señor, está sí, bien, pues, lo que tú digas. así es. Pero sí. Unos amigos están estudiando últimamente el libro de Josué. Ujú, um, y yo recuerdo que generalmente las pérdidas, perdón, las derrotas del pueblo de Dios ocurren más por asuntos internos que por cosas externas, ¿no? No ocurren tanto porque sean grandes guerreros los de allá, que lo son, que tengan grandes murallas, que las tiene, ujú. sino porque hay un pecado por allí. Recuerdo el pecado de Acán, ¿no? Que es como el que tenemos más fresco de niños cuando estudiamos Ujú, ese libro, ¿no? Que la moraleja que nos dan, ¿no? Es que no robarás, ¿no? No extraerás cosas que Dios te dice que no tomes, ¿no? Pero sí. finalmente Dios había dado una ley en ese momento de que por ahora no agarren nada, y este hombre pues agarró no solamente algo, sino cosas finas. Era fino el hombre. Un Ujú. manto babilónico Tenía buen gusto. y un lingote de oro, ¿no? Tenía Ah, buen gusto. Y Dios fue muy específico en esta parte. Si tú eres valiente y fuerte para cumplir lo que yo mandé decir por mi siervo Moisés, voy a estar contigo siempre. ujú, Y es claro, ¿no? Cuando alguien del pueblo, es interesante porque no Josué, cuando cualquier persona del pueblo se desvía, hay pérdidas y muertes. Y creo que es creo que es el obstáculo más fuerte para ti, para mí, es nuestra propia concupiscencia o nuestra cobardía a veces, ujú. decirle al Señor cómo puede ser esto y no creerle a su promesa o preferir algo en lugar de Dios. Y creo que ha sido así siempre. Sí. Incluso el obstáculo que muchos de nuestros hermanos saltaron para seguir predicando en sus templos y seguir visitando, creo que fue el santificarse. Creo que esa fue la forma en que vencieron, Ujú, más que cualquier otra estrategia humana, que son buenas. Digo, aquí tenemos varias. Producimos un poquito nuestro entorno, nuestro fondo, intentamos mejorar el léxico y bla, pero finalmente lo que nos posiciona en nuestro ministerio es si somos comprometidos con lo que Dios nos dice o ujú, no. ujú. Tú, y es una pregunta un poquito personal, difícil, um, igual podríamos contestarlo ambos. ¿Tú alguna vez ministraste en esto de redes sociales con algo en tu corazón, sabiendo que estabas mal y sin embargo lo hiciste? Sí, hay a veces que he llegado a hacer actualmente los devocionales de hoy en día estando mal, estando triste.
Hay un thread, no sé si has visto, que dice, sube tu foto cuando estás mal y Wow. que nadie más supo. Casi, casi yo pudiera hacer también lo mismo, pero al final de cuentas, uno los tiene que hacer por el Señor, porque el Señor nos fortalece, o sea, nuestra debilidad creo que se fortalece más. Y esté como esté, yo le digo, Señor, ayúdame este año, aunque tenga mis bajones, porque pues, todos tenemos altas y bajas, ¿no? Claro. Aun tener mis bajones, mantenerme en lo que tú me has puesto, pero sí me ha tocado a veces ministrar o hacer cosas así, estando mal emocionalmente, pero lo he hecho porque solamente Dios es el único que me respalda y me fortalece para hacerlo. Ya estamos casi por concluir esta entrevista. Ha sido muy Ujú. bonito todo esto. Una pregunta y después una dinámica que quiero hacer contigo. Ok. Ah, sí, no, no es algo de otro mundo. Es más bien algo que salga de tu ronco pecho. Pero preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que está sintiendo de parte de Dios el hacer un ministerio como el que tú estás haciendo o algo similar? Desde tu experiencia, que ya llevas este tiempo haciéndolo, ¿qué le dirías? Yo le diría que se prepare primeramente, tanto emocional, espiritual, familiar, porque yo cuando inicié esto, yo les dije a mis papás, oye, yo tengo este sentir en mi corazón, me acuerdo que les dije, y de hecho, ahora que lo recuerdo, la primera vez que empecé a hacer cosas en vivo no fue en ninguna página, sino en la página de embajadores, Ok. en la página de mi alianza, empecé a hacer daba enseñanzas del libro de Esther un mes entero, de hecho también Wow. como por marzo más o menos. Entonces el Señor al final de cuentas te va preparando. Entonces si tú tienes la iniciativa de hacer algo así, métete con el Señor. Yo sí les recomendaría que ese mes que yo me tomé con el Señor, ellos realmente lo hagan. Yo me acuerdo que me levantaba temprano, me tomaba una hora con el Señor, una hora en la noche, leía la Biblia, leía un libro, un discipulado, y, o sea, prepárate mentalmente también porque va a haber días donde vas a querer tirar la toalla, pero debes de aprender a tomarte de la mano del Señor y dejar que Él te vaya guiando. Pídele las estrategias, pídele la creatividad, porque Dios es un Dios creativo, y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo hago los videos? Y se frustra uno, ¿no? Y el Señor es el Señor de la creatividad y no Claro. vamos a Él, no vamos a la fuente. Entonces, prepárate, te digo, con tu familia, platícales a tu familia, y tengo Ujú. este sentir, que te ayuden a orar, que te apoyen, que si tu familia es inconversa, pues busca amigos cristianos, que sepas que te van a estar ahí orando, que te van a estar motivando, y pues eso, busca al Señor y prepárate mentalmente de que no van a ser tus seguidores, no van a ser Mm, tu popularidad, sino va a claro. ser la de Dios. O sea, realmente humíllate y déjale al Señor todo. No me esperaba esa parte de considerar a tu familia y a tu grupo. Está bien Ujú. interesante eso. A veces podíamos no considerarlos y pienso en dos extremos, ¿no? Bueno, dos cosas de eso, ¿no? Por una parte que les descuidemos, que dejemos de amarles por hacer esto y la palabra de Dios es clara. Ah, es peor no proveer, te posiciona como un incrédulo el no proveer para tu familia, Ujú. en todo, ¿no? Económicamente y también en atención, en cariño. Y la otra parte también te estarías perdiendo de un apoyo inmenso, ¿no? O sea, no puedes solo. Y No, creo que en ese momento de dolor, eh, no sé, hasta un cafecito con tu mamá o con un hermano, eh, te puede quitar algo que tú traías atorado de semanas. sí, Imagínate sí. perdértelo. Qué buen consejo. No, ese está bien padre, ¿eh? Qué Sí, bueno que lo inclusive, o digas. sea, dentro del matrimonio también deberían de llegar a un acuerdo en ese sentido también, ¿no? O sea, las personas que están casadas, porque quizás alguien casado diga yo quiero iniciar en esto, y yo he aprendido mucho de una hermana que me sigo en YouTube, que ellos llegaron a un acuerdo de que mientras que ella estaba haciendo sus en vivos, él cuidaba a los hijos, él Ujú. oraba por ella. Entonces Qué sí hermoso. hay que involucrarlos, y mis papás también han sido un gran apoyo, ellos también me alientan y oran por mí. Ujú. El año que te digo, el año pasado ellos estaban orando por mí, me motivaron, oye, no has hecho el en vivo, oye, no has subido esto.
Entonces, como que tener el apoyo de alguien más y de tu familia, ese respaldo familiar es hermoso. Buenísimo. Se me ocurrieron un par de preguntas más A antes ver, de llegar a las pregúntalas. dinámicas. Sí, sí, sí. ¿Qué viene para Sari Vázquez en cuestión ministerial, Ay, sea Dios. dentro o fuera de las redes? Y una pregunta también interesante. ¿Qué te gustaría que hubiera en Internet, pero no ha sido llamada a eso? O sea, no estoy comprometiéndote ahorita a que hagas algo más, pero que así que dijeras, híjoles, ojalá que alguien se levantara para hacer esto en específico. Creo que sería hablarles más específicamente a la juventud. Creo que los jóvenes están tan perdidos que no hay un líder tal cual. O sea, hay pastores que se esfuerzan y todo, pero no hay alguien como un modelo que les hable específicamente a ellos. ¿Sí me entiendes? Mm, Entonces, como que hubiera alguien que realmente hablara. Están comenzando a haber personas que están tocando temas muy delicados en las redes, pero falta tocar un poco más y ministrar a los jóvenes en ese sentido. Entonces, creo que eso es lo que siento que hace falta, que alguien realmente ministre a los jóvenes, porque hay personas que ministran al pueblo en general y más que nada a casadas, a casados, pues a las personas grandes, pero falta alguien que ministre a la juventud tal cual. mm. Entonces, eso sería. Y del otro, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué ¿Qué me viene? espera? Ay, Dios. Pues vienen, yo creo en fe, que venden cosas grandes, cosas que no me puedo imaginar. Que el Señor me ha dicho que Él me va a llevar a lugares donde no me imagino, que Él va a abrir camino, lugares donde no tengo idea. Entonces, todo esto ha sido un proceso que comenzó como por el 2016-2017, donde el Señor, recuerdo que terminando con un exnovio, el Señor me confrontó y me dijo, ¿qué pasaría si no te casas? Y la primera vez que me lo dijo, yo dije, diablo mentiroso, me estás engañando, este es mi anhelo, no me lo vas a robar. Wow. Y la segunda vez, yo dije, ay, Señor, ya es mi imaginación, ya me estoy volviendo loca, ¿no? ¿Serás tú, Señor? Si eras tú. Y la tercera ¿Seré yo? vez que me lo dijo, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? ¿Me case o no me case? Porque ese siempre ha sido mi sueño, casarme y tener hijos. Le dije, te voy a servir. Y recuerdo que el día que yo le dije eso de todo corazón, me quité una mochila enorme que yo venía cargando de años. Y desde entonces ha sido un proceso donde el Señor me ha llevado a capacitarme en diferentes áreas, he tomado cursos misioneros y todo. Y de hecho, ahorita que hablabas de las tribus urbanas, ahí hablaban de eso. Hay hermanos que, por ejemplo, están en la Ciudad de México metidos no me acuerdo dónde, en Tepito, creo que estaban metidos ahí trabajando ellos con los jóvenes. Entonces, Wow. cosas así, el Señor sé que me va a ir guiando. Tengo una visión, pero no es como una visión tan clara, como que es una visión así. Ok, Como que siento que poco a poco el Señor la irá ok, encarrilando ok. en algo, ¿no? Excelente. Bueno, la dinámica de la cual te voy a compartir es intercambiar un ratito los papeles. No sé Anda, si pues. quieras darme una, dos, tres preguntas y yo recontesto. Ah, ¿por qué no me dijiste antes para Porque prepararme es con preguntas? sorpresa, es actividad sorpresa. Es que mira, si te doy tiempo, capaz de que planeas muy bien tus preguntas y me pones aquí en evidencia de algo. Y te pongo Es encaje ¿cómo? en jaque, En en jaque, jaque. en jaque. Es Ajá. mi programa, son mis reglas. Por muy Bueno, limitada está que bien. seas. Bueno, bueno, Ok, bueno, ok. bueno. Dale, dale. Acepto tus reglas. ¿Qué ha sido lo más difícil desde que comenzaste a compartir en las redes sociales para ti? ¿Con qué piedra te has topado? Me topé con una piedra mediana o pequeñita, Ujú, que es mi propia incapacidad técnica y de expresión. ujú, Eh, pequeñita porque finalmente Dios provee de eso. Creo que Dios va poniendo los medios, las personas, las habilidades poco a poco, como le pasó a Moisés, ¿no? Era tartamudo y resulta que después hizo todo lo que hizo, porque confió en Dios. Pero la piedrota, la piedrota soy yo. Definitivamente, las rachas ahí como de concupiscencia, un poquito de pecado, la tentación, sí me mantenían de repente en la lona, o me mantienen a veces también,
Gracias a Dios tengo también varios amigos con quienes puedo platicar de esto, quien pueda ayudar en Ujú, su momento. Es más bien, es curioso porque platicaba con un amigo. Creo que a veces cuando estamos en el ministerio, cuando pecamos, a veces, no siempre, no es por el pecado en sí, sino para tener excusa para dejar el ministerio. Es una idea que me está wow. rondando mucho, mucho últimamente. Es como internamente no queremos Ujú. servir al Señor. Entonces, decimos, ya ves, Señor, pequé, ups, ya no puedo ministrar. Y el señor te Entonces, da tus galones de orejas y dice, ah, entonces sí, 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 porque creo que este es, incluso cuando sentimos mucha culpa por el pecado, o sea, una culpa genuina, sí. sigue siendo un poquito mi excusa o la excusa, y dice, como diciendo al Señor, ¿sabes qué? Tú no eres tan poderoso porque mi pecado es más grande que tu gracia. Aunque Ujú, estemos muy deprimidos o por ahí, ¿no? O sea, no estoy diciendo, no estoy incluyendo que la depresión ocurre siempre por esto y que es el todo, ¿no? Es mucho más ujú, profundo. Es situaciones tristes que te han pasado, es desbalance hormonal, es influencia del enemigo, es más grande, ¿no? Es más complejo de lo que podemos pensar. Pero creo que un componente en mí ha sido el que realmente hay momentos en que no quiero y busco una excusa. Entonces creo que eso es lo más difícil. sí, creo que somos expertos en ponerle excusas al señor. Sí, Pero el señor les dice, no, sí. amiguito, aquí en este trabajo no hay excusas para nada. A ver, déjame pensar entonces, este, ¿de quién más has tenido apoyo? ¿De tu mamá, de tus amigos o de quién? ¿Y de Pues, quién te gustaría recibir más apoyo? ok. Bueno, sí de mi madre. Es curioso su apoyo porque a veces me da muchos coscorrones. De no miras a la cámara, está hablando muy lento, está hablando muy, muy quedo, estás no sé qué, no se escuchó. Y a veces me satura, ¿no? Porque, digamos, estoy acabando algo y yo quiero como descansar, distraerme, ¿no? Porque fue como mucha energía o quiero, ¿no? Y es como pum, 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 pum. Pero sigue siendo apoyo, Así ¿no? son las madres. Así son las madres, pero sigue siendo apoyo, ¿no? Por Ajá. otra parte, cuando inicia pandemia, yo me integro a un grupo que se llamaba, bueno, que se llama Cristianismo, que es primero la página de Ujú, Facebook, que es un grupo de memes, un grupo muy tonto realmente, era como burlarse de los aspectos negativos de cristianismo ujú, y de cosas medio obscuronas, ¿no? De los mormones, cosas así, es como pura guasa entre puro chavo, ¿no? ujú. Eventualmente se hizo un grupo de WhatsApp y eventualmente se hicieron reuniones por Zoom y créeme que para todos fue un desahogo. Muchos veníamos de alguna forma ser abandonados por nuestras iglesias, de sentirnos poco utilizados. Había personas que habían dejado la fe y se habían regresado por un meme. Te lo Ujú, prometo, parece ridículo, pero se acercaron por un meme de que pusieron, no, pues vamos a hacer un Tinder cristiano. ujú. Se acercaron por eso y terminaron como ayudándonos unos a otros. O sea, era muy bonito porque además de la ayuda propia, nos sentimos útiles ayudando a otros que estaban pasando a el encontrarse por primera vez con el Señor, pero luchar contra el pecado Ujú. y no poder vencerlo y sentirse basura literalmente. O de repente que nos diga esa misma persona, ¿sabes qué? Me voy a bautizar en un mes. Y después las Wow, qué fotos del bonito. bautismo. Entonces, de ese grupo, hasta la fecha, recibo mucha ayuda, que son grupos que nacieron así como grupos de memes. Y bueno, Dios los tomó y hemos tenido como a veces diferencia, ya sabes que siempre se asoma ahí las ganas de defender tu tradición doctrinal, que yo soy pentecostal, que yo calvinista, que yo soy reformado y no sé qué, pero gracias a Dios para todos ha sido como ayuda. También a través de lo que hace Charlie, espero Ujú, pronto tener aquí también entrevistado para que él hable de Tardes de Alabanza, pero ujú. también ese ministerio nos ayudó mucho y estaba como más o menos, o sea, llegó a mi vida cuando mis amigos de internet ya me habían ayudado a superar una parte fea, Ujú. pero volver a conectar en vivo con personas de mi iglesia fue así como increíble. Eh, en simultáneo también se abre el templo, pero creo que fueron más estos dos aspectos además de mi propia familia.
más que incluso que mi iglesia local. Ujú. Eh, Quizá también un poco como, creo que todos nosotros, los que hemos pasado por algo similar, igual no es tu caso, pero los que no hemos visto enfriamiento en nuestras congregaciones, no queremos que siga así y por eso intentamos hacer cosas como esta. En lo personal, por ejemplo, ya me estoy extendiendo mucho, eh, pero Tú bueno, dale. es mi programa. Yo les decía a algunos de mis amigos, oigan, está padrísimo lo que hacemos y que nos sintamos bien en este Meet, de Google Meet o lo que sea, pero hay que buscar una congregación local. Y si la que estamos actualmente nos sacia nuestro corazón, no encontramos al Señor, pues hay que tomar decisiones, pero no hay que decir, como ya tengo lo virtual, no voy a hacer esfuerzo para congregarme. Entonces estoy como en esa luchita. Y pues de ahí he conseguido, gracias a Dios, el apoyo. ¿Y de quién te gustaría recibir apoyo? Faltaba ¿De la otra parte. quién me gustaría recibir apoyo? A Sorbahuita. Um, Fíjate que sí me gustaría, de hecho por eso hago estas entrevistas, colaborar con otros cristianos que hacen proyectos en Internet. Ujú. Um, Cristianos de otras denominaciones, incluso de otros credos, pensando en el cristianismo ortodoxo. He tenido profesores de un profesor ortodoxo, por ejemplo, un profesor luterano lo he tenido también. Entonces me gustaría como convivir más con mis hermanos de otros lugares que no son necesariamente de ICIAR. Ujú. Me maravilla mucho eso porque creo que nos ayudaría mucho a crecer como iglesia local, como ICIAR. Ahora sí que reconocer que no somos la única coca del desierto, que hay más, De hecho, además, que la iglesia no lleva 80 años, por ejemplo, lleva un montón de tiempo más, y somos una ramita dentro del gran te árbol que cuentan a Dios veces la ha historia de la permitido. iglesia. Creo que a veces te cuentan la historia de la iglesia grande, pero te dicen, pero la iglesia inició. En los años 60, ¿no? No, y es bien bonito, la verdad, porque a través de ese grupo comprendí que si yo voy a otro estado, otro país, va a haber un hermano que no va a ser DCR quizás, pero que me va a recibir con un abrazo, Ujú. y que va a estar alegre de que estoy ahí, y que me va a preguntar cómo estoy, y que va a querer un consejo mío, me va a dar un consejo. Y es bien hermoso, es como comprender que mi casa es súper amplia. Ay, tiene un vaso. Que mi casa es súper amplia y hay más cuartos donde poder reposar. Exacto, exactamente. Y por último, ¿a dónde crees que el Señor quiere llevar tu ministerio en las redes sociales? ¿Hasta qué punto? Híjoles, yo soy muy fan de los streamers grandes, Ibai, eh, hay un par que no son tan grandes, el Shokas y Juja y otros, ¿no? También en México, Mariano, o el Mariana, y más, ¿no? Algunos de ellos los admiro por lo que han logrado en su profesionalidad, pero reconozco que pues ellos eh, no pueden revelar la verdad, evidentemente, porque no la Ujú. conocen a ese grado. Pero digo, voy a tratar eso con mucho cuidado. Hay un sacerdote católico, se llama, bueno, lo pueden encontrar como MS Dani, que pasó un fenómeno bien curioso. El streamer actualmente más famoso de todo el mundo, que es español, eh, Ibai, le pidió hace como un año más o menos que él lo entrevistara. Ujú. Entonces, me gustaría llegar a esa relevancia, que incluso las personas que no conocen y no aceptan en este momento a Cristo, sepan que mi voz, por ejemplo, concretamente, siendo sinceros, que mi voz puede ser interesante, puede ser relevante y puede ayudarles. Ujú. Y bueno, es en general un objetivo que yo quiero para la iglesia, que por ejemplo, la mujer que se embarazó y que está tentada a abortar, voltea a la iglesia y diga, mejor me voy para allá porque allá me van a cuidar. O la mujer que abortó, que cayó ahí y que no tenía, en algún momento decidió, tomó esa decisión, pero después ve a una iglesia y diga, mejor me voy ahí, porque sé que voy a tener todo el cuidado, el apoyo y el amor que necesito en este momento pese a lo que hice. Ujú.
Entonces me gustaría ser parte de eso, ¿sabes? Me Como el gustaría, puente, ¿no? me gustaría, no sé cómo, si puente, es que, bueno, sí, puente, pero Ujú, hacia Dios, ¿no? ujú, Que exacto. a través de uno, que uno pues habla su idioma, convive con ellos, sabe lo que es el dolor que sienten, por ejemplo, sea el puente hacia Dios. Efectivamente, me veo en eso, me veo también, voy a trabajar mucho para llegar como a esa altura de competir con esos streamers, es lo que busco. Ujú, Eh, También otra parte que antes ignoraba mucho es que el entretenimiento es muy relevante, sobre todo ahorita en pandemia. O sea, hay mucha gente que ha dejado de llorar todas las noches, sencillamente porque su streamer favorito transmite 3 horas a esa hora que lloraba. Y se pone a decir cualquier tontería, a entretener, pero le ayudó, por lo menos ese breve tiempo. Y me gustaría también ser como una fuente de entretenimiento sano. ujú, O sea, eso no descarta que busque ser doctrinalmente correcto, ujú, pero también entretenimiento es bueno, ¿sabes? Y es algo que yo no estimaba demasiado. Todavía estoy como pensando el cómo, porque es muy fácil también deslizarte, pero no quiero que el miedo me impida llevar a cabo eso, porque, eh, por ejemplo, los programas de la mañana que ven las ujú. mamás, las abuelitas, los niños en la mañana, hoy, o todos esos programas, pues te muestran a la chica ahí, los TikToks de las chicas y así a veces en bikini, bla, ¿no? Y te hablan de chismes y cosas así, mientras te muestran cosas relevantes como cómo hacer una receta, cómo llevar la salud, ¿no? ¿Por qué tampoco competimos en eso? Digo, esa es como de las cosas también, como la pregunta que yo te hice, de qué cosas me gustaría ver en internet, aunque no las haga yo en este momento, Ujú, pero me gustaría ver eso. También que el chico que quiera ver un gameplay de Minecraft, lo vea conmigo o lo vea con una persona cristiana. ujú, Y dentro de todas las cosas, de las carcajadas, de los chistes, de la guasa, se lleva además algo para su vida, que si cierra para siempre su máquina y no ve otro streamer, nunca más, se llevó una enseñanza que le puede ayudar a cambiar su depresión o su ansiedad o lo que sea. Entonces, ujú. sí me veo allí, es lo que yo quisiera. Pues tienes un gran reto y un gran desafío Sí, por delante. sí, sí, exactamente. Ahora sí, retomamos. Ahora vuelvo a ser entrevistador y van a hacer preguntas rápidas. Ok. Contesta así, rapidísimo. Te voy a lanzar muchas preguntas. Anda, pues. Comida favorita, Milanesa. bebida favorita, Ay, Dios. Este. Ah, naranjada. color favorito, Ay, ese está bien difícil, pero creo que amarillo. profesión que querías de niña, ¿Dónde? profesión que querías de niña, Maestra. persona que más admirabas de niña, ¿De niña? Ay, Dios. Marcos Vidal, yo creo. persona que más admiras ahora. Uf, tengo muchas. Está difícil. Este. Quizás Majo. Majo Solís. ¿Cómo te ves de abuelita, de viejita? Bi- Ah, bien tierna. Con hartos nietos, ¿no? Buenísimo. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. ¿Qué te da miedo? Muchas cosas. Pero lo que más me da miedo es ser exitosa en algo para lo cual no fui diseñada. ¿Cuáles son tus hobbies? Ay, Dios. Ver TikTok. Y ver películas por ahora. ¿Serie favorita? Serie favorita. Grey's Anatomy. ¿Película favorita? Tengo muchas. Tal vez la de Orgullo y Prejuicio. ¿Pizza o tacos? Taco sin pensar. ¿Póster favorito? Poste favorito. La nieve. Ah, no, las palomitas. Bueno, carameladas, ¿no? Me imagino. No, de mantequilla.
Pero no es postre, mujer. Bueno, Bueno, está bien, entonces está bien, nieve. está bien. Oh, Es postre, está bien. Mantequilla es dulce, está bien. Ya se me olvidó lo que te iba a decir. ya. Ah, animal, postre. No me has preguntado animal favorito y es el colibrí. Animal favorito. El ¿Colibrí? colibrí. Ujú. Colibrí. ¿Qué odias? Odio las personas eh, que engañan. Suena ¿Qué, irónico, pero sí. Que qué echan amas? mentiras. Que amo. Amo las personas auténticas. ¿Qué cosa, si te quitaran, te mueres? Además del oxígeno. Mi mamá. No, Una vez sí me quedé pensando y dije, ¿qué pasaría si mi mamá muriera? Y creo que no estoy preparada para eso. ok, pues terminamos estas últimas dos actividades. Va. Gracias por estar acá. ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Te gustó? Sí, estuvo interesante. Va. A ver si luego repetimos dentro de un año o dentro de unos meses cuando tengas algún otro proyecto que quieras comentarnos. Esta Ujú. es tu casa. Sabes que eres Gracias. bienvenida. No te cotices tanto, por favor. Sé que sabemos que eres influencer y todo, pero Que por no soy favor, influencer, pero bueno. por favor, tantita humildad de tu parte, por favor. Ok. Bueno, pues terminamos, chicos, todos los que están siguiendo la transmisión, sea por Twitch, sea por Facebook o por YouTube, en la parte de arriba, si no siguen otras redes sociales, pueden encontrarlas como Nautilius en Twitch y Facebook y YouTube pueden encontrarme como KevFM. Sari, también adelante de tus redes sociales para que te localicen. Eh, Creo que estoy como sarivázquez.msvd. Mis iniciales está bien largo, pero si me buscan como Sari Vázquez, les aparezco. Ok, perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieras decir a la audiencia, aprovechando que tenemos aquí 7 en vivo y mucha gente que nos va a ver en diferido? Ajá. Que se atrevan a soñar en grande y dejarle los sueños a Dios y dejen que Él lleve sus sueños al máximo y no tengan miedo, que se atrevan a tomar los desafíos que Dios les está poniendo enfrente, no importa, aunque sean más pequeños, hablarle al vecino, porque no tienes idea de qué cambio puedes hacer en la vida de alguien, a quien puedes restaurar, a quien puedes traer a Dios. Y qué hermoso sería que tú veas en el cielo a esa persona a la cual tú te atreviste a hablarle de Cristo. Entonces, no dejen de hablar de Cristo en ningún momento. Por último, me gustaría que nos llevaras en oración, que oraras por las personas que nos están viendo y nos Ujú. despidas. Claro, vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos has permitido hablar acerca de todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Señor, tú llévate toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que nos has permitido hacer, Señor, todo este trabajo en las redes sociales, tanto a Kevin como a mí, y sigue bendiciendo nuestras vidas. Y Señor, pone en anhelo en los corazones de las personas que están viendo esto en vivo y que lo van a ver después, a que ellos también tomen este desafío de llevar tu palabra hasta el último rincón de la tierra, porque todos somos parte, Señor, de esa gran comisión. Señor, levanta tu pueblo, ayúdanos a hablar sin temor, a hablar, Señor, con denuedo tu palabra en todo momento. Toma nuestras vidas en tus manos, las ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.